Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Una alegría inmensa haber sido invitado a predicar aquí en la Iglesia 1 y una iglesia a la cual amo, a la cual admiro. Doy gracias al Señor por su Pastor Jonathan, uno de mis mejores amigos también, y a su consistorio por esta invitación. Así que, sin más, les quiero invitar a abrir la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 11, el versículo 1 al 6, un texto muy conocido, pero que esperamos que el Señor haga novedad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que pueda iluminar nuestra mente, que pueda iluminar nuestra mente para que el Señor pueda aplicar su palabra en nuestra vida y que nosotros podamos ser transformados por su amor. Así que Hebreos 11, del 1 al 6, y hoy vamos a hablar cuando nuestra fe es verdadera. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Hebreos 11, del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Vamos a orar? Acompáñenme a hacer una oración para que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Querido Señor, te damos gracias por darnos la bendición de poder estar unidos a través de la tecnología. Gracias, Señor, porque esto es real, porque nuestra comunión es real y porque la predicación de tu palabra traspasará los tiempos y los espacios para llegar a nuestros corazones, y que tú puedas, Señor, iluminar nuestra mente por medio de tu Espíritu para que puedas transformar la perspectiva que nosotros tenemos de nuestra vida. Bendícenos, Señor, habla a tu iglesia hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿ya te has preguntado alguna vez si tu fe es verdadera? Bueno, yo sí. Cuando yo era chico era muy común para mí preguntarme: ¿será que todo lo que me dicen mis papás es verdadero? ¿Será que realmente Jesús resucitó? Y si resulta que todo esto es mentira, si resulta que todo esto no es verdad y nosotros estamos puro aquí haciendo el loco. La verdad que yo cuando era chico me preguntaba esto. Yo creo que esta pregunta es necesaria. Esta pregunta es necesaria, es fundamental en la vida cristiana porque no se hace desde la incredulidad. Mi teoría es esta, que no se hace desde la incredulidad. Cuando uno se pregunta esto, cuando uno se interpela a sí mismo, si lo que está creyendo efectivamente es verdadero, no se hace desde la incredulidad, sino desde la necesidad de la certeza. Alguien decía que una fe que no duda, una fe que no interpela, una fe que no pregunta es una fe muerta. Por lo tanto, no hay que temerle a hacer preguntas a nuestra fe, a dudar, pero no desde la incredulidad, sino desde la necesidad de la certeza. A veces nuestra fe tambalea en momentos de profunda tristeza, en momentos de profunda ansiedad, y podemos ser muy espirituales, podemos ser muy positivos, podemos ser muy optimistas, pero todos nuestros momentos de fragilidad, todos nuestros momentos de debilidad, todos nuestros momentos de angustia son la característica de nuestra condición de seres humanos. La fragilidad y la angustia son características propias de nuestra condición de ser criaturas, seres humanos. Si no, preguntémosle a Elías, preguntémosle a Jonás, preguntémosle a David, preguntémosle a
a Jacob, personajes bíblicos que vivieron la angustia, que vivieron la ansiedad, que vivieron el sufrimiento, sino preguntémosle al mismo Jesús. Momentos de profunda tristeza, preguntémosle ahí cuando él estaba orando en el Getsemaní o en la propia cruz, momentos de profunda tristeza. Entonces es ahí, hermanos, es ahí donde se torna verdadera la fe frente a nuestra imposibilidad. Es maravilloso eso, cuando nosotros nos damos cuenta que la fe no viene a nuestra vida como premio a nuestro esfuerzo o como premio a nuestro optimismo, sino cuando se nos acaban las certezas. Es ahí donde entra la fe. Entonces, nosotros ahí comenzamos, cuando se nos acaban las certezas, comenzamos a navegar en el mundo de las emociones. Y es ahí donde entran en juego los autoengaños. Es que yo siento esto, es que yo estoy sintiendo esto de parte de Dios. Y finalmente yo estoy sintiendo que me tengo que alejar de Dios, o estoy sintiendo que Dios se alejó de mí. Y esos son autoengaños. Porque cuando se acaban las certezas, nuestra tendencia es ir a agarrar o a navegar en el mundo de las emociones. Pero cuando no sabemos lidiar con nuestras emociones, ahí también entra la fe. Cuando se acaban las certezas, pero también cuando no sabemos lidiar con las emociones, ahí entra la fe. Porque nuestras emociones no deben definir nuestra vida, ni tampoco deben definir nuestra relación con Dios. La fe verdadera es una convicción que aunque nos sintamos tristes, que aunque nos sintamos acongojados, nuestra relación con Dios no es afectado en lo absoluto. Por eso la fe verdadera no es creer que cosas imposibles van a suceder, sino continuar creyendo aún cuando lo que era posible no sucedió. Déjemelo repetírselo así de una manera mucho más lenta para que se quede en su mente. La fe verdadera no es creer que cosas imposibles van a suceder, sino continuar creyendo aún cuando lo que era posible no sucedió. Por eso el versículo 1 dice: pues la certeza, la prueba espiritual de lo que se espera, es decir, de lo que se nos ha prometido, la convicción, el fundamento, la realidad, la confianza de lo que no se ve. Pero este versículo 1 lo vamos a ver al final del mensaje. La fe, entonces, es tener la prueba absoluta de la esperanza. La fe es una esperanza que se ha vuelto certeza. Entonces, la fe es una realidad esencial interna de lo que no se ve, de lo que yo no puedo ver. Es apoyar mi realidad en donde yo no veo. Es conocer que hay un camino en medio de una total oscuridad. Por eso cuando nosotros entendemos de que nuestra fe es verdadera, la primera cosa que nosotros tenemos en el texto, que nos enseña el texto, versículos 2 y 3, es que reconocemos nuestra imposibilidad. Reconocemos nuestra imposibilidad. Miren lo que dice el versículo 2 y versículo 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, una de las primeras cosas que me enseñaron mis padres acerca de la fe, en esta dinámica de las preguntas que yo hacía, muy interpelando mi propia experiencia espiritual, ellos me explicaron algo que se me quedó grabado para siempre. Si yo entendía las verdades espirituales que estaban escritas en la palabra de Dios, esa era una buena señal de que mi fe era verdadera, porque de lo contrario, sin fe todo es locura, sin fe todo es absurdo. Y yo se lo advierto, mi oración es que hoy no lo sea para usted, que todo lo que yo esté predicando hoy no sea absurdo, no sea insensato, no sea locura, sino que usted pueda entender, que tú puedas entender y aprender aquello que yo estoy predicando hoy por la palabra de Dios. Si lo entiende, entonces aparentemente es una buena señal de que tu fe es verdadera. Muy bien, la fe entonces es la experiencia de hacer posible lo que era imposible. Esa fue la experiencia de los antiguos, dice el texto. Dios tornó posible lo que era imposible para ellos. Es así como ocurre también en nuestra
experiencia, la idea de que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio, habla de que Dios se alegra cuando el hombre reconoce su fragilidad, cuando el hombre reconoce su imposibilidad, cuando reconoce su necesidad de Él. Es ahí cuando Dios se alegra, cuando reconoce que es imposible vivir la vida sin Él. Entonces, en la historia de la redención vemos a cada hombre y a cada mujer elegido y elegida por Dios, reconociendo primero su fragilidad y luego Dios obrando el milagro de la fe. Entonces Dios nos invita entonces a nosotros. ¿No nos ha pasado a nosotros igual? Hemos reconocido nuestra fragilidad. Tal vez para ti hoy podría parecer un poco absurdo, un poco insensato, un poco loco lo que estoy diciendo, pero es ahí donde es el llamado de Dios para tu vida. Es reconocer nuestra fragilidad, es reconocer nuestra incapacidad de Él. Es ahí donde nosotros comenzamos a hacer las verdaderas preguntas. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Es ahí donde captamos, es ahí donde cachamos, es ahí donde se nos cae la ficha, no por emociones, sino por la palabra de Dios. Ahí es donde nos damos cuenta que Dios es soberano, es ahí donde nos damos cuenta que Dios es creador, es ahí donde nos damos cuenta que necesitamos de Él para sobrevivir, porque si no vamos rumbo a la autodestrucción. Entonces, cuando uno ya entiende eso, cuando se cae la ficha, es porque así la vida funciona. La Biblia dice que la vida funciona cuando efectivamente nos conectamos con el Creador y entendemos que necesitamos de Él. Es un acto de fe. El texto dice que es un acto de fe creer que Dios es creador. Es un acto de fe creer que Dios creó el universo, porque es un acto de fe primero reconocernos a nosotros como criaturas necesitadas de Él. Es un acto de fe que las cosas visibles procedieron de la nada, porque es un acto de fe creer que Dios creó todo de la nada y que este mundo le pertenece a Él. Entonces, por eso, si nuestra fe es verdadera, primero comprenderemos nuestra imposibilidad. Si nuestra fe es verdadera, entonces reconoceremos de que Dios tiene el control como creador de todas las cosas. Y como creador de todas las cosas de la nada, entonces este mundo le pertenece a Él y Dios está en control de todas las cosas. Hermanos, qué bien que nos hace esa noticia. Es una muy buena noticia en pandemia. La idea de que Dios está en control es una muy buena noticia cuando no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Si creemos que el mundo es suyo, si creemos de que Él tiene el control, habrá en nuestras vidas una nueva capacidad de aceptación de nuestras crisis, una nueva capacidad de aceptación de nuestros conflictos, una nueva capacidad de aceptación de nuestras tristezas, una nueva capacidad de aceptación de nuestras angustias, porque todo es de Dios y todo está en sus manos. Cuando nuestra fe es verdadera, nosotros reconocemos en primer lugar nuestra imposibilidad, nuestra incapacidad de Él. Pero es cuando Él se torna para nosotros el Creador, cuando Él se torna para nosotros el soberano, entonces cuando Él se torna para nosotros aquel que tiene el control, entonces nosotros podemos estar seguros y nuestra vida asume una nueva capacidad de aceptación frente a las circunstancias de la vida. La primera cosa. La segunda cosa cuando nuestra fe es verdadera es que experimentamos nuestra realidad. Versículo 4 y 5. Experimentamos nuestra realidad. Mira lo que dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dos ejemplos aquí nosotros tenemos, dos actitudes que el Señor espera de nosotros de una vida de fe. Abel entregó un sacrificio más excelente que su hermano Caín. Yo también quiero entregar ese tipo de sacrificio,
un sacrificio más excelente, dice el texto. Lo interesante es que el sacrificio, lo interesante es que el significado del nombre Abel significa efímero. Abel significa nada. Abel significa humo. Abel significa efímero. Entonces Abel entrega una ofrenda a Dios aun cuando es consciente de que es nada. Los nombres en el Antiguo Testamento significaban el carácter de la persona. Entonces aquí Abel ofrenda a Dios, entrega una ofrenda a Dios aún consciente de que es nada. No se rebela contra Dios por ser nada. No tiene pretensiones al traer su ofrenda. No está enojado con Dios por ser nada. Entonces la verdadera fe nos permite orar así: Señor, yo vengo como Abel a ofrendarte. Y Dios nos pregunta: ¿y qué es lo que quieres tú? Nada, Señor. Yo no quiero nada, solo el privilegio de caminar contigo, solo el privilegio de estar contigo, solo el privilegio que tú seas mi Dios, solo el privilegio de conocerte. Porque nada de lo que me darás será más que la bendición de caminar contigo y conocerte. No tengo ninguna pretensión porque yo soy nada delante de ti. Y cuando Dios nos pregunte: ¿pero qué es lo que quieres? Y decirle al Señor: solo a ti. ¿Y quién eres tú? Yo soy nada. ¿Y qué es lo que quieres? Solo a ti, Señor. Es muy interesante esto, porque este es el sacrificio más excelente de su hermano Caín, sin pretensiones. Simplemente le entregó al Señor y no estaba enojado con Dios por no ser nada. Entonces, o por ser nada, finalmente, esa es la oración que el Señor quiere para nosotros. Es la oración que el Señor espera de nosotros. Yo vengo como Abel a ofrendarte, siendo nada delante de ti. El segundo personaje que aparece aquí es Enoc. Enoc no hizo nada. Eso es lo peor. Cuando yo veo ese texto, es lo peor. ¿Qué hizo Enoc? Génesis 5:24 nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos, no hizo nada. ¿Por qué lo pone como ejemplo de fe? O sea, ponme a un Moisés, ponme a Abraham. Pero me pone como ejemplo de fe a Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Quiero llevarle a una idea. Caminar con Dios es un fin en sí mismo. Caminar con Dios no es un medio. Eso es lo que nos enseña la historia de Enoc. Yo no camino con Dios para obtener algo. Enoc no hizo nada. Enoc caminó con Dios y eso es un fin en sí mismo. Dios no es un medio para llegar a un fin. Dios es un fin en sí mismo. Si caminamos con Dios como un medio, entonces no estamos queriendo a Dios. Estamos queriendo aquello que Dios me puede dar. Entonces transformo a Dios en un ídolo. Si camino con Dios como un medio, entonces estoy frente a un ídolo, a una idea de Dios, pero no estoy frente al Dios de la Biblia, no estoy frente al Dios de la historia. Frente a nuestra realidad, hermanos, preguntamos en qué consiste la fe. Debemos preguntarnos, debemos interpelarnos en qué consiste finalmente la fe. El texto nos responde y nos dice: la fe consiste en esto, en reconocer que somos nada y que Dios no es un medio para conseguir cosas. Caminar con Dios es un fin en sí mismo. Dios quiere que caminemos con Él. ¿Para qué? Para estar con Él, no para que nos dé cosas. Esa es la verdadera fe, reconocer que no somos nada, o reconocer que somos nada, y que Dios no es un medio para conseguir cosas. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Jesús lo resume de una manera maravillosa. ¿En qué consiste la vida eterna? Que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Cuanto más sepamos de Dios, más conforme a su grandeza será nuestra fe. Entonces, si nuestra fe es verdadera, llegaremos a ser como Abel, entregándolo todo porque somos nada.
Es maravilloso, es entregándolo todo al Señor porque somos nada. Y caminaremos con Dios como Enoc, deseando tan solo eso, caminar con Él. Señor, si yo camino contigo, ya está. Cualquier cosa que tú me quieras dar es bono. Porque ya caminar contigo es mi bendición. Porque ya estar contigo es mi cielo. Porque ya estar contigo y que Jesucristo sea mi Salvador, ya lo es todo, no necesito nada más. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer esa oración? Señor, no necesito nada más. No necesito nada más porque caminar contigo es suficiente para mí. La tercera cosa y última es que cuando nuestra fe es verdadera, disfrutamos nuestra salvación. Miren lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin reconocer nuestra imposibilidad de Él, sin experimentar nuestra realidad de que somos nada y que el fin es caminar con Él, no podemos agradar a Dios. Eso es lo que nos dice el texto. Pero también porque el texto nos dice que hay dos partes en este tipo de fe verdadera. Primero, creer que Dios existe. Y segundo, creer que Dios es galardonador. Qué lindo eso. Primera cosa, creer que Dios existe. Y segundo, creer que Dios es galardonador. Primera cosa entonces, Dios existe en forma absoluta. Hay algo en la naturaleza de Dios que hace que Dios sea obvio. Es muy lindo eso. De hecho, ¿cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no se gasta en demostrar que Él existe. Hay algo en Dios que hace que Él sea obvio. Si yo me acerco a Dios, no necesito un argumento para creer que Él existe. El hecho de acercarme a Él ya demuestra que el regalo llegó a mi vida para creer en Él. Sin el regalo de la fe, yo no podré creer que existe. Eso es imposible para mí. Sin el regalo de la fe, sin que Dios no me regale fe, entonces yo no voy a poder creer que existe. Porque ciertamente es imposible para mí. La segunda cosa que dice el texto es que detrás de la afirmación de que Dios es galardonador, está el hecho de que Dios es tan completo y Dios es tan completamente autosuficiente que se autodesborda. Me encanta esta idea. Que Dios es tan completo y tan completamente autosuficiente que Dios se desborda. Entonces Él es como un manantial inagotable de vida. Dios es un manantial inagotable de alegría. Dios es un manantial inagotable de energía. Dios es un manantial inagotable de belleza. Dios es un manantial inagotable de bondad. Dios es un manantial inagotable de poder. Dios ama más a tu familia que tú. Dios ama más a tu hijo que tú. Dios ama más tu casamiento que tú. Dios está más comprometido con tu realidad que tú mismo. Por eso envió a Cristo. Y esa es la muestra del desborde de su amor, de este amor hiperbólico, de este amor exagerado, de este amor galardonador. Dios es galardonador porque se desborda, porque su amor es hiperbólico, porque su amor es exagerado, porque es un manantial inagotable de poder. Y Él dijo, ¿cómo yo voy a bendecir a mis hijos? A mis hijos yo los voy a bendecir con Jesucristo. Yo los voy a bendecir con mi Hijo único. Porque en Cristo, frente a la imposibilidad de acercarnos a Dios, Cristo es mediador. Porque en Cristo, siendo nada, lo tenemos todo. Cristo es suficiente. Porque en Cristo puedo caminar y disfrutar a Dios. Cristo es el único camino. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios existe, tenemos que al ladito poner de que Dios es galardonador porque se desborda. Y porque envió a su único Hijo para estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Hermanos, si nuestra fe es verdadera, disfrutaremos de nuestra salvación, disfrutaremos el desborde de su amor en Cristo Jesús. Por eso, y solo por eso, ahí vamos al versículo 1.
Regrese al versículo 1 ahora, para que tenga sentido lo que estamos hablando. La fe entonces es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un regalo, eso es un regalo. Qué hermoso eso. La convicción de lo que no se ve es la creencia de que Dios existe. Esa es la fe. Esa es la fe. La convicción de lo que no se ve es la creencia de que Dios existe. La certeza de lo que se espera es la creencia de que Dios es galardonador. ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es la convicción que está en tu corazón de que Dios existe? ¿Cuál es la certeza de lo que se esperas? ¿Una bendición material? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es tu promesa? Nuestra promesa es Cristo. Lo que nosotros esperamos es Cristo. La certeza de lo que esperamos es Cristo en nuestra vida. Cristo como suficiente en nuestra vida. Por eso cuando mi fe es verdadera, primero tengo que reconocer mi imposibilidad, mi incapacidad de Él. Por eso cuando mi fe es verdadera, yo tengo que reconocer que soy nada delante de Él, como Abel. Por eso cuando mi fe es verdadera, yo no camino para conseguir cosas. Caminar con Dios es un fin en sí mismo, porque Él es mi morada, Él es mi camino, Él es mi habitación. Caminar con Dios ya es un fin en sí mismo. Por eso cuando mi fe es verdadera, yo vivo el desborde de su amor, teniendo la certeza de lo que se espera, teniendo la certeza de lo que espero, que es Cristo en mi corazón, que es Cristo en mi vida. Cuando mi fe es verdadera, yo no solo creo en Dios, sino creo que Dios es galardonador, porque me entregó a Cristo y a Él abrazo para siempre. Y con Él vivo para siempre. Frente a la pregunta entonces si mi fe es verdadera. Cuando yo me preguntaba eso de chico, ¿será verdadero todo esto? ¿Será que esto es verdad? El texto de la Escritura me lo responde. ¿Crees en Dios? Fantástico, pero ¿crees al ladito de eso? ¿Crees que Dios es galardonador entregando a Cristo para ser tu Salvador? Para ser tu Señor, para ser tu Dios, sí, yo creo. Entonces tu fe es verdadera. Hermanos, Dios nos está llamando hoy a asumir esta pandemia desde esta realidad. De que el Señor nos ayude a reconocer al fin, de una vez por todas, reconocer nuestras imposibilidades. Reconocer que somos nada. Cuando pensábamos de que teníamos gobernado el mundo, nos damos cuenta que tenemos que estar encerrados. Cuando nos damos cuenta de que estamos buscando cosas, queriendo cosas, acumulando cosas, ¿cuál síndrome de Diógenes espiritual, ¿no? Acumulando cosas. El Señor nos dice, no, caminar conmigo es suficiente. Caminar conmigo es suficiente. Tú tienes que vivir con el desborde de mi amor, que es Cristo en tu corazón. Que Dios nos ayude a vivir esta pandemia en esta realidad y en esta dinámica. Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude. ¿Por qué no tomamos un tiempo de oración? Baja tu cabeza, cierra tus ojos. Quiero orar contigo para que el Señor nos ayude a poder afirmar esta convicción en nuestra vida. De que la fe es la certeza de lo que se espera. Cristo en mi corazón y la convicción de lo que no se ve, de que Dios existe. ¿Oramos? Querido Señor, yo te doy gracias, Padre, por darnos esta realidad en nuestro corazón, esta realidad expuesta por tu palabra. Señor, la primera cosa que queremos reconocer es de que existe una imposibilidad para nosotros, que existe una incapacidad de ti y que necesitamos el regalo de la fe para creer en ti. Señor, pero que esta fe pueda ser reconociendo que somos nada, Señor, delante de ti. Que esta fe pueda ayudarnos a entender de que tú no eres un medio para conseguir cosas, que tú eres un fin en sí mismo. Señor, ayúdanos a entender, Señor, nuestra realidad, a reconocer que tú existes y que nuestro galardón mayor es Cristo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en esta verdad en medio de esta pandemia y que al abrazar a nuestros amigos, al abrazar a nuestras familias, al fin nosotros podamos decir gracias, Señor,
porque en medio de esta pandemia tú has sido nuestro galardón. Cristo Jesús, tú has sido nuestro galardón y has estado con nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia 1, bendice a su consistorio. Que ellos puedan afirmarse en esta realidad, Señor. Y que junto conmigo ahora yo me uno a ellos para decirte, Señor, creemos que tú existes y creemos que Cristo es nuestro mayor galardón. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.